Bueno, ¿cómo están? Hoy voy a tratar de hacer unos contraargumentos con los argumentos que hizo el usuario MusicJ.y, ya que me interesó los contraargumentos que le hizo a Catch, a Cristian Ponce. Entonces voy a empezar a cortar sus argumentos y vamos a ver qué sucede al respecto. Como si hubiera un argumento en contra de la existencia de Dios. Te voy a decir algo. Solo hay argumentos a favor, no hay en contra. Así que para que un ateo dé argumentos en contra, debe checar primero los argumentos a favor. Porque no hay argumentos en contra, hay puros argumentos a favor y son debatibles. ¿Y qué es el argumento del ateo? Bueno, Music JJ, aquí la embarraste. Primero que todo. Este es un ad verecundiam. Prácticamente estás como diciendo, imponiendo digamos, una falacia de autoridad equivocada y prácticamente dices que no hay. Eso es prácticamente eh, una mala praxis, digamos una mala manera de cómo empezar a razonar. Primero, tú también tienes que chequear también los contraargumentos que te se hacen y no repetir las mismas cosas, porque vendría a ser como eh, un razonamiento circular. Veamos, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar argumentos en contra. Un ejemplo de esta magnitud. El argumento lógico, digamos que es Dios no puede modificar la verdad de enunciados como 2 más 2 es igual a 4 o 2 por 2 4, o el principio de no contradicción, por lo tanto no es omnipotente, digámoslo así. Luego, no existe. Ahora, el argumento epistemológico dice, Dios no puede existir sin aceptar y sin poder tampoco alterar la verdad de su existencia y el concepto ontológico mismo de verdad. ¿Comprendes, Music JJ? Ahora, en consecuencia, no es omnipotente y cabe afirmar con total certeza que no existe. Así de simple. Ahora, eso de ahí, estás imponiendo que no existen tales argumentos o no los quieres decir, no los quieres refutar, prácticamente impones a martillazos esos argumentos que se te van a refutar. Así de simple. Vamos a continuar, ¿qué nos dices después? Y aquí vemos los únicos argumentos de este hombre, que son solamente insultos. Es el único argumento que está dando. Porque argumentos a favor del ateísmo no existen. Este hombre no quiere creer porque no quiere, no porque hay argumentos. Bueno, Music JJ, aquí cometiste una falacia, eh, prácticamente un 2 por uno, que es apelar a los sentimientos, y otra de la falacia de la ignorancia. Prácticamente, el que no ha chequeado eres tú. Prácticamente apelas que cuando te dicen de una manera, eh, entre comillas, fuerte, digámoslo así, se te cuestiona, digamos, la existencia de Dios y eso prácticamente te duele. Ese es el problema tuyo. Y prácticamente yo también te lo he preguntado en varios comentarios, que por ejemplo, eh, hay niños en la calle, hay chicos que inclusive nacen con enfermedades hereditarias muy graves y inclusive hay personas que menos afortunadas que tú, yo, Catch, inclusive el mismo Carlos Erazo, ¿entiendes? Si Dios nos ama tanto, como lo dice Juan 4:8, entonces todos seríamos en las mismas condiciones.
pero la realidad es diferente, ¿comprendes? La diferencia ahí te la dejo en esta imagen. ¿Mm? Yo, por ejemplo, damos otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Si un hombre es un violador, digamos, ejemplo, Carlos Garavito, que asesinó como 1200 niños, los violó y los torturó. Entonces, ¿qué pasó con Dios ahí? Si es todo amor, ¿entiendes? Ahí en el Nuevo Testamento te dice en Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, si yo hubiera visto, estuviera en esa presencia, estuviera eso, prácticamente yo hubiera cogido un arma y le hubiera disparado al hombre y tuviera de prueba a esa niña para demostrar la prueba, ¿entiendes? Esa es la diferencia entre su Dios y yo, ¿entiendes? Tu Dios no hace nada y ahí viene la pregunta, ¿dónde está Dios? En ese tipo de cosas, ¿comprendes? Ahí, eso es porque te cuestionan tu Dios y apelas a los sentimientos. Si quieres tener un argumento mejor, chequea qué es lo que tú que te estás equivocando, ¿comprendes? Ahora, esta aquí de inicial está siendo un poquito deshonesto, porque no estás respondiendo lo que se te pregunta y lo que yo te he preguntado en cuestiones. Solamente me das un malabarismo, o cambias, te vas por la tangente y no lo respondes. Sales por otro camino distinto. Entonces voy a continuar lo siguiente, con lo tuyo. De nuevo a criticar a la gente, este hombre que se pone catch en su canal, solamente está criticando a quien critican. Y después dice que sus argumentos son pobres mientras el ateísmo no tiene argumentos. Bueno, mi querido Music JJ, aquí cometiste un argumento ad hominem, un tupoc, creo que es. Y prácticamente se trata de que se acusa al contrario de lo mismo. Digamos un ejemplo, ¿cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubrimos un nuevo caso de corrupción? Más o menos es lo que entiendo yo en esto. Prácticamente, obviamente, se tiene que cuestionar y aquí lo que valida son la calidad de los argumentos Music JJ. Obviamente, los argumentos de Carlos Erazo sí son pésimos. Lamentablemente sí son muy pésimos y son muy fáciles de refutar. Simplemente son ataques de autoridad, ad hominem y un montón de disparates juntas. Prácticamente, obviamente, tienes que responder tanto lo de Catch, que se te hacen las preguntas, y tanto las que te he hecho yo. No las has contestado de una manera adecuada y prácticamente aquí sí estoy libre de decirte que vas siendo ignorante. Una de ellas creo que me dijiste que nada más leíste un libro de filosofía y que no eras biólogo, pero el problema ahí es ese, tú no sabes cómo argumentar o simplemente no entiendes de filosofía y no tiene como tus argumentos no son sólidos. Aquí demostraste esto de acá, una domine, un tu quoque. Y obviamente para este tipo de respuestas, para cómo responderle a este tipo de ataque ad hominem es simple, no es recomendable responder a un ataque de esta magnitud con otro, sino tratar de defenderse apelando al razonamiento.
¿Entiendes? Te daré un ejemplo. Si has terminado con tus insultos, me gustaría escuchar tus razonamientos. Entonces, en el caso, yo te lo he hecho y apelas al principio, como siempre, a los falacias a la falacia de las emociones, porque se te está cuestionando tu religión, tu Dios y demás. ¿Mm? Entonces, ahí está. Chequea bien tus argumentos porque aquí yo te estoy señalando tus problemitas acá. ¿Entiendes? Entonces, prosigamos con lo tuyo. Hora de... Hay que ser honestos. Todos queremos cambiar la perspectiva de las personas o su forma de pensar. Y si no es así, ¿para qué haces los videos? perspectiva. A ver, Music JJ, aquí cometes un error. Tú que afirmas un positivo absoluto, una afirmación absoluta como lo es, Dios existe, tienes que demostrar pruebas fehacientes de que eso es verdad, no respuestas o verdades a medias o verdades falsas, ¿entiendes? Porque eso vendría a ser una mentira. Simplemente tienes que demostrar pruebas. Yo te hago un ejemplo. Si yo te ofrezco, digamos, un paquete de un paquete de gaseosas, de esas de lata de gaseosas, y te digo que me deposites que me pagues, así sin mostrártelas, que me pagues $50, digámoslo así, un ejemplo. Tú quieres saber de qué se trata, no quieres creer, quieres saber de qué producto te estoy ofreciendo. Digamos, si yo te ofrezco productos de Avon y y no te muestro la revista, ¿entiendes? Pero aquí viene lo interesante en tu siguiente argumento. Tienes que pedir pruebas y eso es lo que nosotros hacemos, ¿entiendes? Por lo tanto, hasta el momento, el que queda sin argumentos va siendo tú. Ahora, mi pregunta para ti, ¿qué es Dios? Luego se pone a criticar y decir que lo nuestro es una fantasía, aún sin tener argumentos para decirlo. Y dice que nuestra creencia es ciega, mientras que el ateísmo sigue sin argumentos para decir que Dios no existe. Bueno, mi querido Music JJ, prácticamente ahí cometiste la falacia llamada petición de principio. Y también hay algo que se llama la ley de la no contradicción, ¿entiendes? Ahí prácticamente es obvio que la carga de prueba te cae a ti, ¿entiendes? Eso también ahí es una inversión de carga de prueba. Prácticamente ahí eso es un híbrido de tres cosas al mismo tiempo que no tiene sentido. Más que, a ver, yo te digo algo. Si yo te afirmo que Campanita existe, en la realidad, no en los dibujitos animados de Walt Disney, sino en la realidad que las hadas existen, ¿tú qué me pedirías al respecto? ¿Mm? Pruebas, ¿verdad? Que las hadas existen. Obviamente, esa es la misma analogía que te estoy demostrando ahí y parece que no sabes argumentar. No lo estás haciendo, no estás argumentando bien, lamentablemente, y prácticamente eh, vamos a continuar, ¿qué es lo que sigue? Prácticamente hasta que no se demuestre lo contrario de, por ejemplo, si yo hago una negación absoluta, quiere decir que no se puede demostrar hasta que se evidencie lo contrario. Tú eres el que afirmas un positivo absoluto y te cae la prueba y eso es innegable. Los negativos absolutos no se pueden probar. ¿Entiendes? Es una ley filosófica. Hay cosas que no se pueden probar científicamente, por ejemplo el amor. El amor no se puede probar científicamente.
Ni tampoco se puede probar científicamente que Dios no existe. Así que estás como autocorrigiéndote porque tampoco se puede. ¡Auch! A ver, al menos toma un libro de química o de bioquímica, ve a un laboratorio que te hace falta, mi querido Pascuato, te falta mucho por aprender. Prácticamente el amor son una serie de reacciones de neuroquímicos en el cerebro y muchas otras cosas más. Estás confundiendo dos términos, ¿me entiendes? Hay uno que es comprobable, que es el amor, y el otro no, como como lo es Dios, ¿me entiendes? Ahí es prácticamente ignorancia pura la tuya y ya no hay necesidad más de debatir, ¿me entiendes? Lo siento, pero esto te cae como irónico, ¿me entiendes? Recuerda la ley de no contradicción, ¿entiendes? No confundas cosas que son ya probadas por la ciencia con cosas que son metafísicas como las hadas madrinas, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Bueno, cuídate bastante, Music JY. Ya lo siento, esto no tiene más solución. Y hasta la próxima.